Hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz viernes. Eh, Quería hacer un pequeño comentario respecto de algunas expresiones referidas a la famosa derecha cobarde. Y a propósito de hoy día en la mañana escuché en un breve momento, digamos, una entrevista que le hacían al senador Cruz, que me parece un senador bastante decente dentro de la muestra, digamos, que existe en el Senado. Y también hay una columna que publicó en el Mercurio Santa Cruz, digamos, ¿ya? La historiadora, que se llama justamente La derecha cobarde. Eh, por último, esto también está vinculado con unas pequeñas publicaciones que he hecho, compartido aquí en la misma red de X, ¿cierto? Referente al proyecto de Sala Cuna y el proyecto de ley de reconstrucción nacional presentado por el gobierno, en donde formulo, digamos, algunas observaciones y he, digamos, propuesto también algunas ideas generales que surgen a propósito de un modelamiento del proyecto de ley, digamos, ¿ya? Desde una perspectiva de un análisis de física social y física económica, digamos, ¿ya? Entonces es como ciencia económica propiamente tal y no opiniones políticas u opiniones morales respecto del proyecto de ley. Entonces, y lo primero que quiero decir es que, claro, el gobierno llega, digamos, el sector que actualmente nos gobierna llega a hacerse cargo luego de un gobierno, digamos, débil que se compuso en el camino, pero que fue el gobierno electo de una minoría, digo minoría, que tenía, digamos, el derecho legítimo a elegir la presidencia con un voto, digamos, voluntario. Ese padrón reducido eligió en una disputa anterior entre Kast y Boric al presidente Boric y por lo tanto legítimamente se hizo cargo del gobierno, querían cambiarlo todo, refundarlo todo, fracasaron y luego se tuvieron que allanar, digamos, a moderar sus posturas y finalmente sostuvieron la estantería. No se vino abajo el país, pero entregaron el país, digamos, más deteriorado de lo que lo recibieron, pudiendo haberlo deteriorado aún más. Y en ese sentido hay que, digamos, rescatar eso, pero con las finanzas y con un endeudamiento que viene, digamos, de larga data. Y entonces aquí viene el tema de la famosa derechita cobarde y yo algo que también he planteado en algún momento, que son observaciones que se han hecho, digamos, de estudios que hicieron en su momento, digamos, eh, personas destacadas, académicos norteamericanos destacados como Buchanan y Tullock, ¿cierto? Con la teoría de la elección pública, en donde efectivamente ellos muestran que eh, llegar a acuerdos tiene un costo de decisión, un costo político que a veces algunos sectores no quieren pagar, se atrincheran en los extremos y efectivamente les da una pequeña ventaja porque no pagan esos costos. Y a la larga, en el tiempo, de alguna manera, el gobierno de Kast y el gobierno de Boric reflejan de alguna manera esa posición que está señalada por estos autores ahí, digamos. ¿Ya? No pagan ese costo de condenarlo todo, de encontrar todo malo, y a la larga, entonces, la rueda gira y termina un momento en que finalmente la población termina por elegirlos y votar por ellos, digamos. Es lo que pasó con el caso de Boric y ahora es lo que ha pasado con el gobierno de Kast. Sin embargo, y aquí está mi punto, digamos, escuchando, como digo, Cruzcoque en la mañana y escuchando y leyendo, digamos, la columna de Santa Cruz, el tema es que más allá de lo cobarde o lo valiente, el punto es que no todos los acuerdos pueden ser considerados valiosos y válidos en sí,
¿ya? Esta idea de que los acuerdos, digamos, son fantásticos es lo que, y es lo más deseable, es lo que nos tiene en esta situación de empantanamiento que comenzó con las reformas de Bachelet 1, le siguió, digamos, Piñera con una mejor ejecución, después Bachelet 2, Piñera 2, que ya le incendiaron el país, y luego, digamos, el gobierno de Boric. Entonces, son varios años, ya una seguidilla de años, 15 años, 16 años por lo menos, digamos, donde la economía se ha estancado y donde en el fondo hay menos vivienda, llegó población inmigrante, los servicios sociales se han encarecido, la burocracia, digamos, ha perdido la calidad que tenía, digamos, técnica anterior, el estamento administrativo se ha empoderado ya y lo ha hecho, digamos, en desmedro de la sociedad y de los agentes económicos también, y todo eso tiene nombre, ¿ya? Tiene nombre y eso se hizo, digamos, en acuerdo entre sectores de centro derecha y centro izquierda que estaban felices con un estupendo steady growth, ¿cierto? Creciendo al 2%, al 3%, con sus buenos trabajos en las universidades, rotándose entre los puestos de directorio y los puestos de gobierno, ¿ya? Y todo el deterioro, digamos, del resto de la población que ya encuentra cada vez más difícil encontrar trabajo, y con un deterioro de la economía en general, con un aumento del endeudamiento público que está, digamos, evidenciado en la deuda pública, ¿ya? Y eso, como digo, es responsabilidad de estas personas que claman, digamos, ya a los acuerdos, que llaman a los acuerdos, etcétera. Escuchaba en la mañana una entrevista que hacía CNN brevemente a la secretaria de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. Una vergüenza, una mujer emitiendo que ha tenido posiciones de liderazgo, si no me equivoco dirigió el Ministerio del Trabajo, una vergüenza, un populismo, una mentalidad jurídica que ha empobrecido a los propios alemanes en Alemania, ¿ya? Y que traída acá, digamos, a Chile, con esta gente, lo que ha hecho efectivamente es deteriorar la trayectoria que Chile traía, digamos, en cuanto a tasas de crecimiento económica y mejora en la mayoría de sus indicadores, ¿ya? Y esta obsesión que tuvo, por ejemplo, Andrés Velasco de llevarnos a la OCDE, porque él quería que fuéramos OCDE, y entonces nos comparamos con países que tienen distintas tasas de educación, de empleo formal, etcétera. Entonces los trajo para acá cuando nosotros aquí teníamos, digamos, estábamos bastante lejos de eso todavía. Y por lo tanto, toda esta gente, como digo, bien pensante, bien intencionada, pero que en la práctica lo que ha hecho es dañar los fundamentos de la economía chilena, digamos, ya que tenía, digamos, por lo menos un cierto fundamento, y que los resultados estaban a la vista, digamos, ya con tasas de crecimiento muy superiores a las que teníamos y que sacó a un montón de gente de la pobreza. Entonces, es esta gente la responsable, ¿ya? Entonces, claro, si usted me dice que es mejor, digamos, llegar a un acuerdo porque la mayoría o un grupo importante, digamos, es consciente, digamos, hay un consenso y las medidas definitivamente resultan ser dañinas para el conjunto de la sociedad chilena o para la gran mayoría, salvo algunos, como digo, pequeños que sí se benefician con estas medidas de consenso, claro, entonces en definitiva es mejor aislarse y tomar una posición, digamos, de rechazarlo. ¿Ya? Entonces no creo que el consenso sea per se una buena medida y algo que haya que defender. Así que en este sentido apoyo al gobierno nuevo, digamos, ya a que impulse sus proyectos de ley, que corrija lo que haya que corregir, que se le indique, que sea razonable, que se pueda probar, digamos, con evidencia, y que por lo tanto haga los ajustes, pero que siga adelante e impulse y que no tiene para qué, digamos, irse en el ataque constante
a los que hoy, digamos, son aliados del gobierno también, pero que son, no lo olvidemos, los causantes del estancamiento que tiene Chile, que sufre Chile, y digamos, del deterioro de las finanzas públicas que también viene mostrando el país en los últimos lustros, digamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería decir. Y respecto de el tema de la sala cuna, que algo había dicho, había adelantado algunas cosas, básicamente quería cerrar el tema, porque lo que de alguna manera he compartido aquí en la red de X es básicamente que hay un problema de fricción fiscal, en el sentido de que, en el sentido de financiamiento y de falla de sostenibilidad del fondo, ¿ya? En el sentido de que se proyectan, digamos, el informe financiero proyecta que los egresos por beneficios y administración se disparan desde el año 2 en adelante, ¿ya? Y así se mantienen hasta el año 10 y los montos van, digamos, desde el año 2 en adelante de los 247.000 millones, cuando en verdad, digamos, los ingresos estables escalan lentamente de 141.000 a 159.000 millones. Entonces ahí hay un déficit importante, y ese era uno de los temas que hacía notar, digamos, ¿ya? Se trata de un déficit que bordea en el año 3, alcanza un pic de los 100.000 millones. Entonces el diseño introduce entropía en la caja del Estado, y esto es algo que conviene hacer notar, digamos, ¿ya? Lo otro tenía que ver con los incentivos y el riesgo moral y la tasa de uso, puesto que la DIPRES reconoce que eh, la tasa de uso real registrada en matrícula del Mineduc es de apenas un 18%. Al fijar la simulación en el 46, basándose en que el 65% de quienes reciben el bono compensatorio migrarán al fondo, el modelo se vuelve altamente sensible al comportamiento oportunista. Y por otro lado, dejar la determinación del aporte efectivo en manos del reglamento introduce incertidumbre normativa, ¿ya? Si la tasa de uso real se desplaza hacia el 60% debido a la presión social por la universalidad, el gráfico de sensibilidad de la DIPRES demuestra que el déficit del fondo colapsará, exigiendo un salvataje fiscal, y el gobierno y el Estado y las arcas fiscales no parecen estar en condiciones. Entonces, un poco eso era lo que quería mostrarle al Ministerio del Trabajo para que se haga cargo de esos temas, ¿ya? Lo otro tenía que ver, digamos, con el reconocimiento oficial, ya que apenas la oferta pública, un 52% de la oferta pública no tiene el reconocimiento oficial. Son 47.000 cupos inhabilitados para el fondo. La capacidad pública con reconocimiento oficial es solo de 55.000. Entonces, a julio del 2025, los cupos disponibles a nivel nacional son de apenas 10.000, ¿ya? La oferta privada, solo el 35% de los establecimientos privados es catastrado, un 35% solamente tiene un registro oficial, son 239 recintos, con una capacidad registrada de 10.000 cupos. Entonces, ayer apareció, digamos, vi una nota por ahí que el Partido Nacional Libertario, digamos, está proponiendo copiar algo del modelo alemán para que algunas personas puedan registrarse y certificarse como cuidadoras de niños, y de ahí, de alguna manera, paliar este déficit que hay, ¿cierto? De capacidad de gestión frente a una demanda regulada, ¿ya? Que es algo que lo comentaba ayer. Entonces se va a producir ahí, como decía, un cuello de botella, porque la suma de las vacantes públicas y la capacidad privada no es capaz de absorber la demanda esperada de beneficiarios, que arranca en 19.000 cupos el año 1 y salta a 70.000 el año 2. Y eso, ¿ya? Y respecto del tema del financiamiento, decir que el seguro de cesantía es una estructura de capital, que acumula capital en los ciclos cuando el mercado del trabajo se expande. Hay más gente trabajando, más gente cotizando al seguro, entonces el fondo crece. Y evidentemente que cuando el empleo decae y la gente, digamos, aumenta la cesantía, la gente va al seguro a retirar
sus seguros, digamos, sus dineros. Entonces, en la práctica, lo que va a ocurrir es que en un momento de estrechez, lo que se prevé es que el seguro, digamos, va a mermar, digamos, su capacidad de aporte, y que por lo tanto ahí va a haber un problema y va nuevamente a tener que recurrirse a un salvataje fiscal, ¿ya? Y esto es algo que, insisto, hay que ver, que es un tema importante, ¿cierto? El fondo de Salacuna expande su demanda de forma constante y lineal según el universo de beneficiarios, entre 66.000 y 70.000 causantes anuales, ¿ya? Entonces son, como se ve, vectores que van, digamos, que son vectores de fuerza contrarios, digamos, ¿ya? Tanto el seguro de cesantía como el fondo para Salacuna, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, digamos, de financiamiento es que en una fase de contracción económica o de crisis severa, el seguro de cesantía sufrirá un retiro masivo de fondos, ¿ya? Por el desempleo, al mismo tiempo que el fondo de Salacuna exigirá recursos para mantener el derecho de los trabajadores que siguen activos. Y eso, depender críticamente de este saldo, genera una deriva de riesgo regulatorio y distorsión de incentivos por desacople de ciclos. Entonces, en conclusión, raya para la suma, las indicaciones de la DIPRES logran un avance impecable en justicia conmutativa al eliminar el sesgo de las 20 mujeres. ¿Ya? En ese sentido, eso está perfecto. El diseño financiero crea un fondo dependiente del subsidio fiscal justo cuando el Estado busca contención del gasto, y la exigencia del reconocimiento oficial choca contra un muro de escasez física de cupos autorizados. Si la ley entra en vigencia sin una transitoriedad elástica que permita al 52% de los jardines públicos y a los recintos privados obtener el RO de forma acelerada, el reconocimiento oficial, quiero decir, el sistema colapsará por falta de infraestructura. El beneficio va a ser capturado únicamente por los trabajadores que tengan acceso a los escasos cupos certificados en las zonas urbanas de altos ingresos, reproduciendo una vez más la patología de la desigualdad geométrica. Entonces, era lo que quería comentar, porque, como digo, me aterra escuchar a personas como Krauss y este mundo demócrata cristiano, digamos, ya progresista que se llama, pero que en verdad tiene arruinado, digamos, la economía alemana, que en su momento fue la potencia de Europa, ¿cierto? Con sus medidas populistas, ¿cierto? Con esta idea de que el riesgo moral está siempre ya en los empresarios y en la gente que quiere ganar dinero y aprovecharse, y como si los políticos, como lo mostraran Buchanan y Tulloch, no hicieran efectivamente rentismo político, ya, para apernarse en los cargos y para generar clientelismo, ya, impulsando, apoyando grupos de interés que también, digamos, se benefician y también hacen rentismo, digamos, de las políticas públicas, digamos, ya. Esto es lo que se está viendo y se ha mostrado al gobierno tempranamente con el famoso pago del CAE, las becas Chile, cómo se van a estudiar al extranjero, pasan años y jamás devuelven los dineros y algunos se quedan viviendo al extranjero y nadie cobró nada. Toda esa gente, todo ese mundo que ha profitado, digamos, y ya se ha aprovechado de los códigos CENSES, es gente, digamos, de este mismo sector, que en la práctica lo que ha hecho es beneficiarse, mientras apuntan con un dedo al sector, digamos, de la empresa pyme, de la empresa grande, digamos, ellos con los otros 3 dedos los apuntan a ellos, digamos, cómo se han beneficiado implementando una serie de cursos y programas y diplomados y certificaciones, ya que en la práctica no han hecho ningún movimiento en la aguja respecto de lo que es la productividad y entregarles, digamos, herramientas valiosas para que los trabajadores chilenos efectivamente aumenten sus competencias y sus capacidades y puedan efectivamente producir más, y que eso se traduzca, digamos, en un rendimiento positivo para ellos, para su familia y para la economía y el país en general. Eso es lo que quería comentar. Que tengan buen viernes, buen fin de semana, y vamos que se puede.